Buenos días. Vamos a escuchar el informe de Berenice Romero, que es la encargada de despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor. Como todos los lunes, abrimos semana dando a conocer el comportamiento de los precios de los combustibles, el quién es quién en los precios de las gasolinas, del diésel, del gas. Vamos entonces a darle la palabra a Berenice para que nos informe. Muy buenos días. Con corte al 28 de mayo vamos a presentar los precios promedio nacionales en el quién es quién en los precios de los combustibles. La gasolina regular registró un precio promedio nacional por litro de 20 pesos con 45 centavos, la gasolina premium 22 pesos con 19 centavos y el diésel 21 pesos con 62 centavos. La mezcla mexicana de petróleo con corte al 27 de mayo registra un ligero ascenso, promediando $63 con 62 centavos por barril. En los indicadores de ganancia más altos continúan Redco, Chevron y Arco, y por sexta semana consecutiva se mantienen en los indicadores de ganancia más bajos Total, G500 y Orsan. En la gasolina regular encontramos el indicador de ganancia más alto, con 4 pesos con 7 centavos en la marca Móvil, en Mexquitic de Carmona, en San Luis Potosí, con un precio promedio de 21 pesos con 99 centavos por litro. El más bajo lo tuvo la franquicia Pemex, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con un precio promedio al público de 19 pesos con 30 centavos por litro. El indicador de ganancia más alto, la gasolina premium, con 2 pesos con 54 centavos, lo tuvo la marca Oxogas, en Monterrey, Nuevo León, con un precio promedio de 23 pesos con 19 centavos por litro. La estación de servicio de la franquicia Pemex tuvo el margen más bajo, con 17 centavos, en la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, con un precio promedio de 20 pesos con 79 centavos por litro. En el diésel, nuevamente Sonora tuvo el margen más alto, con 3 pesos con 99 centavos, en la estación de servicio de la marca Arco, con un precio promedio al público de 22 pesos con 99 centavos. Y en Tamaulipas se mantiene el indicador de ganancia más bajo, con 15 centavos, con la franquicia Pemex, con un precio de 20 pesos con 30 centavos por litro. En las acciones de verificación a las estaciones de servicio de gasolina y diésel, tenemos que se recibieron 253 denuncias a través de la app Litro por Litro. Se llevaron a cabo 203 visitas de verificación, identificando 6 gasolineras que no dan litro de a litro. En el marco de la estrategia del combate al robo de hidrocarburos, se realizaron labores de verificación en gasolineras del estado de Hidalgo, en coordinación con la Guardia Nacional, la CRE y la CEA. Como resultado, se verificaron un total de 31 bombas de combustible y se inmovilizaron 8 por diversas irregularidades. En la app Litro por Litro, los precios más bajos en los combustibles se registran en Veracruz, con la franquicia Pemex, en 18 pesos con 12 centavos, y en Querétaro, con la marca G500 en 18 pesos con 69 centavos por litro. Por su parte, los más altos, con 21 pesos con 89 centavos por litro, se encontraron en Ocotlán, Jalisco, con la marca BP, y en Empalme, Sonora, con Arco. En la Premium, las más baratas se vendieron en Veracruz, por la marca Red Energy, en 20 pesos con 42 centavos, y en Mérida, Yucatán, por G500 en 20 pesos con 59 centavos por litro. Las más caras las encontramos en Monterrey, Nuevo León, por la marca Oxogas, en 23 pesos con 19 centavos, y en Santa María, Huatulco, Oaxaca, por la franquicia Pemex, en 23 pesos 15 centavos por litro. En el diésel, los más baratos los vendieron G500 en Querétaro, en 19 pesos con 89 centavos, y Cargo Gas en Matamoros,
Coahuila, en 19 pesos con 99 centavos. Los más caros en Mújica, Michoacán, con G500 en 23 pesos con 7 centavos. Y en Chilpancingo de los Bravo Guerrero, con la franquicia Pemex, en 23 pesos con 3 centavos. Por quinta semana consecutiva, la Ciudad de México registra los precios promedios más altos en el gas LP. En el gas estacionario, el indicador de ganancia más alto, con 5 pesos con 94 centavos, lo encontramos en la estación de servicio Azteca Gas, en Álvaro Obregón, Ciudad de México, con 14 pesos con 75 centavos por litro. El margen más bajo, con 2 pesos con 36 centavos, lo tuvo Central de Abastos de Tehuacán, en Ajalpan, Puebla, con un precio promedio de 10 pesos con 70 centavos por litro. En el gas LP en cilindro, el indicador de ganancia más alto, con 11 pesos con 52 centavos, lo encontramos en la estación de servicio Vidriogas, en Benito Juárez, Ciudad de México, con un precio de 26 pesos 76 centavos por kilo. El más bajo, con 4 pesos con 16 centavos, lo tuvo la estación de servicio Gas de Ajaca, en Guadalupe, Etla, Oaxaca, con un precio promedio de 20 pesos con 59 centavos por kilo. En los precios promedio diarios del gas LP, al 26 de mayo, tenemos que el gas en cilindro promedió 23 pesos con 7 centavos por kilo, mientras que en el gas estacionario se tuvo un precio promedio de 12 pesos con 29 centavos por litro. En las acciones de verificación a las estaciones de servicio del gas LP, se practicaron 78 visitas de verificación, 4 de ellas resultaron con infracción, no tuvimos negativas a verificación, y de los 136 cilindros verificados, 3 fueron inmovilizados. Es cuanto, señor presidente. Presidente, buenos días. Pedro Villegas, del Periódico Universal. Presidente, ya hubo respuesta por parte del gobierno de Estados Unidos sobre esta carta diplomática que envió el gobierno mexicano sobre el financiamiento a organizaciones que, bueno, ha calificado como opositoras como Mexicanos contra la Corrupción, artículo 19. ¿Ya hay alguna respuesta en este fin de semana? No ha habido ninguna respuesta, la estamos esperando. ¿Te refieres a lo del financiamiento que reciben organizaciones de la supuesta sociedad civil, que en realidad son organizaciones políticas, no son partidos, pero sí son grupos de presión, o organizaciones que participan en política, como se está haciendo actualmente, como es público y notorio, como se vio ayer y antier, y se va a ver hoy y mañana, es de dominio público? Entonces, eso es indebido, el que el gobierno de Estados Unidos entregue dinero a estas organizaciones, más en tiempos electorales. Nunca debería de hacerse. No tienen por qué entregar dinero a estas organizaciones. Es una intromisión a la vida pública de nuestro país. Y México es un país independiente, libre, soberano. No tienen por qué hacerlo. Y desde luego, si actuaran con escrúpulos morales, los que reciben estos recursos estarían ahora expresando que van a cambiar, que ya no van a aceptar este financiamiento. Pero no, se han quedado callados y alegan de que no están ellos haciendo política, cuando es de dominio público. No hace falta presentar pruebas. Ellos están entregados por completo a hacer campaña en contra de nosotros. ¿Existe este financiamiento de organizaciones extranjeras en el proceso electoral en México? Sí, se está viendo. Es muy lamentable que el gobierno de Estados Unidos no haya tomado en serio nuestra petición. Por eso vamos a seguir insistiendo de manera respetuosa de que ya no estén financiando a grupos políticos de México. Y lo mejor sería que no intervinieran para financiar a ningún grupo político en ningún país del mundo, porque se tiene que ser respetuoso de la independencia de los países, de la no intervención, de la autodeterminación de los pueblos. Esto, los grandes estadistas que han gobernado Estados Unidos lo han hecho valer. Me viene a la memoria lo que hizo el presidente Franklin Delano Roosevelt en ese sentido, de ser respetuosos de la política interna de otras naciones, y lo han hecho otros estadistas. De modo que vamos a esperar el resultado. Desde luego tenemos que actuar con respeto, sin aspavientos, ni mucho menos con protestas groseras o airadas, ¿no? No, es otra la agenda. Esto tiene que ver más con el Departamento de Estado, con la embajada, porque es la embajada de Estados Unidos la que reparte el dinero, de acuerdo a las pruebas que se tienen. Es un asunto hasta corriente, no solo de fondo, sino de forma. Esto no debe hacerse. No tiene que ver con la buena política exterior, con la cooperación entre los pueblos, con las relaciones de amistad, con la buena vecindad, con la soberanía de los países, tanto de Estados Unidos como de México, el respeto al derecho ajeno. Presidente, siguiendo con el tema de política exterior, causó revuelo que el director de la CIA estuviera en México. Incluso la ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, calificó esto como inusual. ¿A qué vino la CIA? ¿Hay alguna preocupación por parte del gobierno estadounidense sobre el rol que está tomando México junto con países como Bolivia, Cuba, Venezuela? No, es una relación, vamos a decir, de rutina, una visita de rutina. Aclaro que no fue el director, fue el subdirector, y son muy respetuosos. Y nosotros hemos decidido escuchar a todos y abrir las puertas a todos los gobiernos, a la diplomacia internacional, a todas las agencias, en el caso especial de Estados Unidos, al FBI, a la CIA, a la DEA. No tenemos nada que esconder. Transparencia. Una regla de oro de la democracia es la transparencia. Solo que hay reglas. Acuérdense que se acaba de reformar la ley en la materia y ya no es el tiempo de antes, en que intervenían agencias en nuestro territorio hasta sin pedir permiso, sin avisar. Eso ya no se permite. Acuérdense nada más del caso de Rápido y Furioso, de cómo decidieron en Estados Unidos con una consulta a funcionarios mexicanos que iban a introducir armas con sensores para que supuestamente, como estas armas iban a llegar a la delincuencia, así iban a capturar a los delincuentes. Fue en el tiempo, era Calderón presidente, García Luna secretario
de seguridad, pues había una filtradera generalizada. Pues los de las organizaciones del crimen tenían toda la información. Agarraron las armas, les quitaron los sensores y las empezaron a usar para asesinar personas. Algo gravísimo. Se presentó una queja y le dieron carpetazo al asunto. Aun cuando perdieron la vida no solo mexicanos, también estadounidenses, por ese operativo fallido. Entonces eso ya no se permite. Lo otro, el que haya cooperación es indispensable. Tenemos amistad con el gobierno de Estados Unidos, no hay diferencias, no hay pleitos. Además, estamos obligados a ponernos de acuerdo porque somos vecinos, tenemos en común una frontera de 3.180 kilómetros. Entonces estamos trabajando bien. Por eso viene la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, viene de mañana en 8, el 8 de junio va a estar con nosotros. Pero el tema es lo relacionado con la migración. Y se está avanzando bastante, mucho, es bueno el entendimiento. Y ya les puedo adelantar que después de marzo, que fue muy crítico en cuanto a deportaciones de los más altos de migrantes que quisieron cruzar la frontera, fue un mes, vamos a decir, de récord histórico. Ya va a bajar, porque estamos llevando a cabo, ya iniciamos un plan conjunto que está empezando a dar resultados. Todavía falta, pero sí se está avanzando. Ya no está como en marzo. Ha ido bajando poco, pero ha ido bajando. Nosotros llevamos 2 reuniones con autoridades del sur del país, con los gobernadores de Campeche, de Tabasco, de Chiapas y con todos los presidentes municipales de la franja fronteriza en el sur. Y estamos trabajando de manera coordinada, los que integramos el gobierno federal. Nos estamos coordinando también con los gobiernos estatales, municipales, y es buena la relación con el gobierno de Estados Unidos. Yo espero que sea muy fructífera la entrevista, el encuentro del día 8 con la vicepresidenta. Presidente, por último, hoy se publica un informe de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, donde denuncia que hay una red de grupos de la delincuencia dedicados a la explotación sexual organizada, y donde participan maestros, directivos de escuelas, y que difunden, que comercializan pornografía infantil. ¿El gobierno federal tiene conocimiento sobre estas denuncias, sobre estos actos? Sí, creo que es un asunto que ve la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Vamos a que Rosa Isela Rodríguez informe. Se trabaja mucho en esto, se combate todas estas acciones reprobables, indignas, que tienen que ver con el abuso de menores, y se tiene una actividad permanente. Vamos a pedirle a Rosa Isela que cuando informen, ya ves que informamos cada mes sobre el estado que guarda las acciones de seguridad y de protección ciudadana, todo lo que se hace para conseguir la paz en el país, pues que incluya esto, ¿sí? Cómo se protege a la población más vulnerable, a los niños, de estas agresiones, como es el caso de la protección a las mujeres, todo lo que estamos haciendo, que es bastante. Nada más quiero comentarles 2 cosas. Una de forma y otra de fondo. La de forma es de que nos quedan 3 días, porque además de la veda electoral, el miércoles a las 12 de la noche se terminan las campañas. Entonces, que estos 3 días, y desde luego el jueves y el viernes, no hablemos de cuestiones políticas electorales. No lo hemos hecho, pero que no caigamos en la tentación, porque como es natural, no es nada extraordinario, no es nada extraño. En esta semana hay muchas pasiones desbordadas, hay nerviosismo, y tenemos que actuar con mucha responsabilidad y con serenidad. Entonces, que no nos metamos a eso, que ojalá y no me pregunten sobre este tema, que no se mencione a personas, que no se utilice esta plataforma, que la ven muchos ciudadanos, para venir a decir el candidato de este partido es un sinvergüenza, o esta candidata o este candidato están haciendo bien las cosas o son víctimas de calumnias. Que no hablemos de eso, porque aun cuando sea una pregunta puede significar un golpe a uno de los candidatos, a uno de los partidos. Vamos a esperarnos, ya el lunes es todo. Eso es lo de la forma. En el fondo, lo que quiero plantear es que debemos de hacer valer el compromiso que tenemos las autoridades, el acuerdo que firmamos con los gobernadores, para que se respete la voluntad de los ciudadanos, que no haya fraude electoral, que no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, que no se utilice dinero de procedencia ilícita para favorecer a candidatos o partidos, que no se compren votos, que no se repartan despensas, frijol con gorgojo, que dejen de hostigar a la gente y que el pueblo de manera libre decida de acuerdo a lo que le dicte su conciencia. Y nada de acarreos, nada de ratón loco, nada de que voten los finados, nada de relleno de urnas, nada de falsificación de actas, nada de toma de casillas, nada de violencia, en especial que las elecciones transcurran en paz, que no se caiga en ninguna provocación. Es un llamado a todos los mexicanos, a todos, mujeres y hombres, de todas las religiones, a los libres pensadores, a los militantes de los partidos, a los ciudadanos independientes, a todos y a todas, que apostemos a hacer valer la democracia de manera pacífica, sin violencia, no caer en la trampa de la violencia. Ese es el llamado a todos. Y esperar a que el pueblo decida. Y si así nos seguimos comportando en el futuro, ya va a ser un hábito la democracia, una actividad normal. Vamos a tener una vida pública caracterizada por la normalidad política mediante una auténtica democracia. Podemos hacerlo. Hay condiciones inmejorables, porque como nunca hay una ciudadanía responsable, consciente. Ya no hay ciudadanos imaginarios, ya no hay quien se deje acarrear. Son pocos los que todavía son susceptibles de manipulación. La mayoría de la gente está muy despierta, muy consciente, y podemos lograr la hazaña de establecer la democracia, de que México sea ejemplo mundial también en este terreno. Entonces ese es el llamado que hago.
Sí, los dos. Presidente, buenos días. También. Carlos Domínguez de Nación 14, presidente. Antes que nada, con su permiso, señor presidente, me gustaría hacer a su conocimiento y al pueblo de México un tema importante. Este pasado 28 de mayo, Mario Delgado, presidente de Morena, nos invitó a un grupo de reporteros a cubrir una actividad como sus actividades como líder de la institución política en Matamoros y Reynosa, Tamaulipas. Tuve el gusto de acompañarlo, igual que mi compañero Hans Salazar, que viene seguido aquí. Saliendo de Matamoros, camino a Reynosa, fui testigo, al igual que mi compañero Hans y el empresario rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Francisco Chavira Martínez, del momento en que sujetos armados encañonaron con un arma larga el camioneta donde viajaba Mario Delgado, en compañía de la senadora Guadalupe Covarrubias, diputados, obligándoles a detenerse en medio de la carretera por al menos 2 minutos. Nosotros lo vimos, presidente. Le comento esto como testigo de lo sucedido, incluso tuve la oportunidad de ver un pequeño video con mucha precaución debido a la grave situación. Lamento las imprecisiones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes no hicieron bien un peritaje de lo sucedido y negaron la presencia de armas largas en lo ocurrido. Ojalá puedan corregirlo, pues no es correcto tratar de ocultar una realidad que todos sabemos que se vive a diario en esa región de Tamaulipas. También lamento las imprecisiones compartidas por varios medios de comunicación, quienes pese a las evidentes faltas a la verdad del comunicado de las autoridades locales se prestaron a la desinformación una vez más al pueblo de México. Eso en Muy bien. tema. Primera pregunta. Este 27 de mayo, trabajadores jubilados de la Aerolínea Mexicana de Aviación dieron una conferencia de prensa en la que tocaron los siguientes puntos. Dijeron que están a punto de terminar un juicio laboral en el cual solicitaron se les restituya a los trabajadores su fondo de retiros, jubilaciones y pensiones que se les robó en favor del Grupo Posadas y Aeroméxico cuando compraron la aerolínea y que por este prejuicio ahora no tienen sus pensiones para vivir. En este juicio radica en la Junta Especial número 3 bis de la Federal, a la cual le toca reconocer este pasivo en favor de los trabajadores y en el juicio solo falta se dicte el laudo. Su miedo es que la Junta Federal ya ha resuelto en favor de extranjeros como Aeroméxico, que es una aerolínea que lo único que tiene mexicanas es el nombre, y en contra de los trabajadores mexicanos. La pregunta cuestión es, ¿pueden confiar los trabajadores en la Junta Federal y los tribunales para que se les regrese lo robado? Y como segundo punto en este tema, es que los trabajadores de Mexicana de Aviación piensan demandar el usufructo de las rutas y slots en los Estados Unidos, que aerolíneas norteamericanas han utilizado gratuitamente durante 11 años y son patrimonio de este país, de México. Nos han estado robando con ese tema, presidente. Y este es un patrimonio que ningún otro país tiene en territorio norteamericano. Si a los trabajadores se les devuelve lo robado, afirman, podría renacer la aerolínea. Al parecer es un proyecto que no les costará nada al gobierno y que saldrá de los propios trabajadores. Afirman que además existe un inversionista dispuesto a ayudar. Los trabajadores necesitan apoyo para que se les devuelva lo robado. Por eso yo personalmente acudí a buscarlos y obtener más información y me encontré con un documento, presidente, que si gusta, pues aquí lo traigo, se lo podría entregar. Es un proyecto que ellos han preparado para rescatar de una vez por todas a Mexicana de Aviación. Presidente, ellos están dispuestos a entregar su fondo de pensiones para que la aerolínea Aeroméxico renazca. Las liquidaciones de todos los trabajadores y jubilados suman aproximadamente 8.400 millones de pesos, unos 225 millones de dólares actuales, sumado a lo que se puede recuperar por el uso de los slots y el usufructo de las rutas, más el apoyo de un inversionista mexicano que podría ser posible que la aerolínea vuelva a volar. Presidente, ¿no le gustaría ver de nuevo Mexicana volar y despegar, aterrizar en Felipe Ángeles? Y si estaría dispuesto a una audiencia para discutir el tema con los trabajadores. Sí, es un asunto importante. Vamos a presentar nosotros una propuesta. Se va a fortalecer todo lo relacionado con las líneas aéreas mexicanas. Ya se está haciendo, buscando nada más que no haya rescates, que no se utilice dinero del presupuesto, porque eso es dinero de todo el pueblo. Antes, acuérdense ustedes que quebraba una empresa y se le rescataba con dinero público. Lo que hicieron cuando el FOBAPROA, que convirtieron deudas privadas en deuda pública, sin consultarle a la gente. Se dispuso de dinero de todos los mexicanos y se tiene que pagar eso. Todavía existe esa enorme deuda pública y hay que destinar presupuesto para pagar esa deuda del FOBAPROA. En el caso de las privatizaciones de las aerolíneas, lo mismo. Se contaba con 2 aerolíneas, Mexicana y Aeroméxico, en un gobierno llamado del Cambio, vendieron o entregaron Mexicana. Y en el otro gobierno, también del mismo corte, vendieron Aeroméxico. Y no hay ya ninguna línea aérea pública, como tampoco hay bancos. Nada más dejaron 2, el Banco del Ejército y un banco que se llamaba, ya ni recuerdo, ayúdenme, el banco que dejaron, que hasta rentaban Bansefi, rentaban los equipos, tan importante que ni sabemos cómo se llama. La gente ni sabía, porque todos los bancos los entregaron. Entonces ahora se está fortaleciendo el Banco del Bienestar, que va a tener 2.700 sucursales en todo el país. Pero regresando a las líneas aéreas, yo celebro que en el caso de Aeroméxico, con la pandemia, lograron, con la participación de los trabajadores y de los directivos, llevaron a cabo una reestructuración de su deuda, hicieron compromiso los trabajadores para mantener su fuente de trabajo, aportaron ellos y los directivos hicieron lo propio y se consiguió que un fondo de inversión participara. El caso es de que se salvó Aeroméxico. Todavía falta que se consolide y nosotros en todos los casos queremos que siempre la administración de estas empresas quede en manos de Mexicana. No es obligatorio, no es una imposición. Es que estas empresas de origen mexicano, aún con financiamiento extranjero mayoritario, deben de seguir siendo de México, dirigidas, administradas por mexicanos. Es un planteamiento que hemos hecho en otros casos y afortunadamente los que manejan los fondos han aceptado, porque no les afecta en nada el que la administración esté en manos de mexicanos y que sea eficiente la administración y salgan adelante las empresas y obtengan utilidades y los que invierten pues saquen sus ganancias. En el caso de Mexicana sí nos importa. ¿Escucharía usted esta propuesta? Mucho, sí. Nada más vamos a esperar que pasen las elecciones. ¿Lo recibiría después para escucharlo? Sí, y en efecto hay ya una propuesta de inversionistas mexicanos. Okay. Yo creo que es lo mismo. Ellos mencionaron uno, sí. Un empresario y dar sus fondos de retiro Sí, para rescatar. es llegar a un acuerdo, trabajadores con estos empresarios y nosotros ayudamos. Hecho, presidente, muchas gracias. En otro tema, presidente, corrupción, si me lo permite. En una investigación realizada con compañeros que vienen aquí también, Amir Ibrahim y Miguel Martín, pudimos
Conseguimos documentar la operación para el desvío de casi 1.000 millones de pesos del erario público, en una operación en 4 entidades del país: Querétaro, Campeche, Oaxaca y el Estado de México. El modus operandi: la entrega por licitación directa a la empresa de un supuesto empresario mexiquense llamado Fernando Flores Fernández, denominada Cifo Technologies. Los ejemplos son muy burdos, presidente, y pues muy grises, desde contratos por limpieza a la renta de cajeros para cobros automáticos, incluso por digitalizar actas. En el municipio de Metepec, de 2014 a 2017, obtuvo contratos por más de 437 millones de pesos solamente en ese periodo, pero cuando llegó la 4T en 2018 al municipio, se le acabaron los contratos. Este empresario ha hecho con su municipio algo que los expertos han catalogado como corrupción y daño al erario. Cobró hasta 2 millones por la renta de cajeros para la recaudación municipal, pero en casos que me llama mucho la atención, solamente cobró 3.500. Imagínense, le pagaron 2 millones y recaudó 3.500 pesos. Y hasta 24 millones por fotocopiar y digitalizar actas en un año. Este empresario Flores se hace llamar un empresario exitoso, pero consideramos que no hay historias de éxito cuando los negocios son turbios y se obtienen ganancias mediante corrupción, presidente. Por estos contratos, no menos que sospechosos, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene abiertos 3 expedientes por probable delito de operación con recursos de procedencia ilícita. Los expedientes son el 20-10-51-1, abierto el 19 de noviembre de 2020, el 16-01-29-0, abierto el 1 de marzo de 2016, y el 19-23-13-2, abierto el 23 de septiembre de 2019. Quisiéramos hacer de su conocimiento este tema y también del doctor Santiago Nieto. Y asimismo preguntamos cuál es el estatus actual de los expedientes, señor presidente. Pues se podría presumir que el supuesto empresario pudiera estar operando con recursos de procedencia ilícita actualmente. Bueno, pues ya quedamos de que no vamos a profundizar en estos casos. Sí. Ayúdenme. Solo para recalcar, presidente, esto no es fortuito, llevamos varias semanas, y para que no digan que uno viene aquí a tirar la piedra y esconder la mano, pues tenemos la carpeta de investigación, presidente. El periodista. No venías preparado. Esto cuesta mucho trabajo, presidente. Y luego dicen que aquí en la mañanera se usa para golpear y esconder la mano, y pues no, si quiere se la dejo. Tenemos todo digital. Déjanos toda la información y pasando las elecciones, de nuevo, abierta. Podremos, no sé, ver con el doctor Santiago Nieto cómo se encuentra el estatus de esto, para darle seguimiento al tema. Sí, con Jesús. Gracias. Lo vemos. Felicidades al Cruz Azul. Sí, vi los 2 goles. Buenos, los 2 goles. Incluso fue bueno el del Santos, ¿eh? No me voy a meter a eso. Solo voy a poner lo que escribí en el Face. Es lo mismo, cualquiera, pero mejor Face pero es igual. Es que hay quienes tienen Face, quienes tienen Twitter. Estaba muy contenta la gente, los partidarios del Cruz Azul. Sí, la gente estaba muy a gusto. Fue buena noticia. Ya les tocaba. Fueron muchos intentos, ¿no? Y es muy importante en todo. En lo particular, en el deporte, en los negocios, en la política, la perseverancia. El no darse por vencido. ¿Se acuerdan lo que decía Baby Ruth? No se puede vencer a quien no sabe rendirse. A quien nunca se ha rendido, no se le puede vencer. Es cosa de tiempo. Felicidades al Cruz Azul. Se acabó el embrujo. Abrazos también a los de la Casa del Dolor Ajeno. A lo mejor algunos no saben cuál es la Casa del Dolor Ajeno. Yo tampoco lo sabía. Me enteré hace relativamente poco tiempo porque leí una extraordinaria novela, una historia novelada sobre la matanza, el exterminio a ciudadanos chinos en 1911 en Torreón. Y el escritor de ese libro, que tuve que leer completo y se los recomiendo, Herbert, su nombre completo es Julián Herbert, le puso así al libro, que trata sobre esta matanza de más de 300 ciudadanos chinos en 3 días en Torreón. Y su libro se llama así, La Casa del Dolor Ajeno. Y no entendía por qué. Cuando leí el libro ya, él cuenta que así se le llama al estadio de fútbol de La Laguna. Entonces también un abrazo. La Casa del Dolor Ajeno. Y felicidades a los dos equipos, porque el Santos estuvo bien y anotó primero y fue un buen gol, y el Cruz Azul anotó en el segundo tiempo, pero ya no voy a hacer la crónica. Nada más que felicidades y que viva el deporte. No sabemos, ahora vamos a procurar esta semana estar con poca actividad porque les decía, ya el miércoles terminan las campañas y de nuevo el llamado a que todos nos portemos bien para que en nombre de México salga limpio, sin ninguna mancha en este proceso electoral. Buenos días, señor presidente. Buenos días, licenciada Berenice. Mi nombre es Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta en la Ciudad de México, del Grupo Cantón, señor presidente. En el marco que estaba comentando usted de las elecciones y las venideras que van a ser este domingo, la población querría saber, presidente, si podría informarse aquí la estrategia de seguridad que se tiene para que se tengan unas elecciones tranquilas, y si han tenido ustedes algunas denuncias o han tenido algún diálogo de esto en las mesas de seguridad para salvaguardar la integridad de todas y todos los mexicanos que salgamos a votar este domingo. Sería mi primera pregunta. Hay toda una estrategia que se ha venido aplicando desde hace ya como 2 meses, y todos los días hay una mesa central para recibir denuncias y estar pendientes de darle protección a candidatos y de cuidar a los ciudadanos. Y esto se replica en todos los estados. Se están reuniendo en las mesas desde muy temprano para atender este asunto. Y esta semana pues va a haber mucho más cuidado en todo el país, pero lo fundamental es que todos ayudemos, que sea el pueblo el que se comprometa a actuar con responsabilidad, como lo ha hecho siempre el pueblo de México. Entonces, que todos hagamos ese compromiso. ¿Se tiene previsto algún operativo especial por parte de la Guardia Nacional para salvaguardar? Sí, va a haber una intervención
de acuerdo con los gobiernos estatales, una coordinación para garantizar la paz, la tranquilidad. Pero, insisto, todos debemos ayudar. Es el llamado que hago, que no salgan a provocar, que no manchen el nombre de México, que nos ayuden todos, que las elecciones sean en paz, limpias, libres. Ese es el llamado. Y también que no haya miedo, porque a veces cuando hay confrontación se opta por infundir miedo para que la gente no salga a votar. Hay que salir a votar, hay que participar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Entonces vamos a participar. Voto libre, secreto, nada de que te doy esta boleta ya marcada, te la metes a la camisa, vas a votar, te van a dar tu boleta, metes la marcada y me traes la no marcada que te dieron y te pago. Eso no, ya, basta. Si lo hicieron así, que piensen que se afecta a todos si lo hacen de esa manera. Se daña la vida pública de México. ¿De qué sirve ir luego al estadio a decir México, México, México? Si se es mapache electoral, si se está conspirando en contra de México. Es como el que va a los templos o va a la iglesia y olvida los mandamientos. Entonces, elecciones limpias, libres. Y ahí iban a estar solitos con la boleta. Antes hasta les indicaban aquí. Y ahí estaba el mapache viendo por quién se votaba. Eso no, que hagamos valer la democracia verdadera. Perfecto, presidente, muchas gracias. Ahora, en el marco que usted alguna vez comentó aquí y lo ha expuesto mediante la carta que envió a todas y todos los servidores públicos de invitar a no usar su nombre para favoritismos, etcétera, para pues, ejercer algunas expresiones en el gobierno, existe lo semejante en este marco electoral. Si bien el comentario que usted empleó al principio de la conferencia, pero creo que es importante destacar que a veces es bueno informar a la población. Si me lo permite, presidente, en el estado de Campeche, el candidato Eliseo Fernández ha ocupado su nombre diciendo que es amigo suyo haciendo campaña pública. Incluso anteriormente hay una videograbación en la cual argumenta y presume la amistad que sostiene con usted y con gente de su gobierno, apoyándose en esto para motivar a las y los campechanos en este contexto. ¿Cuál sería su opinión al respecto de este tema? Que estén ocupando su nombre como bandera política, presidente. Gracias. No sé de ese caso y no me quiero meter en estos asuntos. Nada más es decir que dejemos al pueblo que elija libremente. Aunque estén nerviosos los dirigentes de los partidos, los políticos, aunque estén sudando calentura, los que quisieran que se regresara a lo que era el antiguo régimen. Es válido, por ejemplo, lo que están haciendo personalidades intelectuales, sacando manifiestos, el llamado voto útil, salen personalidades, ¿no?, a pedir el que no voten por ya saben quién, si yo no voy, pero lo que ellos suponen represento. Todos están saliendo, ¿no?, a decir, no votes por esto. Bueno, hasta la revista esta inglesa, del falso Mesías, ya empecé a ver unas camisetas, está falso Mesías. Y en una de esas hoy nos recetan, o mañana, lo mismo del New York Times, o del Washington Post, o Wall Street Journal, porque ya no les alcanza con los de aquí. Piensan que si van a pedir que se haga propaganda en contra nuestra en el extranjero, van a obtener resultados favorables. Pero es válido todo eso. Estoy viendo videos en donde salen adversarios nuestros de tiempo atrás. Ya hasta a Said lo metieron en el redil, lo acarrearon, y otros que están en lo mismo. Es algo orquestado. No crean, me produce cierta satisfacción, porque por lo general todas estas personas respetables actuaban con simulación, aparentaban ser independientes de la sociedad civil, y ahora se quitaron la máscara. Es como la fábula del rey que va desnudo. Resultó pues que sí tienen partidos y que forman parte de lo que yo he llamado el grupo conservador, de mucha tradición en México, desde los tiempos de Lucas Alamán y Santana y Bulnes, él mismo, Justo Sierra, desde luego Porfirio, y se mantuvo el conservadurismo después de la Revolución, como se mantuvo el conservadurismo después del triunfo de la Reforma y de la restauración de la República. Fue cuando se pensó de que ya había desaparecido. Triunfan los liberales, los conservadores son los responsables de la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio, con ese gran zarpazo que nos hicieron en el 47, 48, 1846, 1848, la guerra de intervención estadounidense. Llegaron hasta aquí, izaron la bandera de Estados Unidos, aquí en Palacio. Una tragedia. La culpa, los conservadores, que apoyaban a Santana. Luego se va Santana al extranjero, después la gran vergüenza, y lo van a buscar, y de nuevo, ¿no? Comienza la lucha de liberales contra conservadores, y se expulsa a Santana, pero los conservadores van a buscar a Maximiliano y a Carlota. Se establece el imperio, se defiende la república, se expulsa al ejército francés, se hace justicia en el caso de Maximiliano, entra triunfante Juárez. Ese día es cuando pronuncia esa frase memorable: entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Y se pensaba que ya, pues después de esa gran derrota del conservadurismo no iba a quedar nada, que solo los liberales. Pues no, renació, no tardó mucho, porque es una corriente fuerte. Entonces ahora esta expresión política conformada por empresarios, académicos, desde luego partidos políticos, intelectuales, la liga con el conservadurismo mundial, con la prensa
prensa mercantilista del mundo pues hace muy interesante, ¿no?, las cosas. Estamos viviendo tiempos interesantes, no podemos quejarnos, porque lo otro era la simulación, era el doble discurso, la hipocresía, y ahora es la definición. ¿Dónde estás parado? Realmente, ¿quién eres? ¿Cuáles son tus ideas, tus principios? ¿Te importa el prójimo, de verdad? ¿Te importa México? ¿Te importa la nación? ¿O te domina la ambición, el afán del lucro? ¿Eres demócrata siempre y cuando ganen las élites y no gane el pueblo? ¿O eres demócrata de verdad, que aceptas cualquier resultado? Eso es lo que estamos viviendo ahora. Muy interesante, así como el partido de ayer del Cruz Azul con el Santos. La compañera. Gracias, presidente. Buenos días. Daniela Pastrana, de Pie de Página. Ayer hubo elecciones en Ayutla de los Libres, Guerrero, como en este sistema normativo que se conoce como usos y costumbres. Es el primer municipio de Guerrero que pasa como a este sistema, que ya pasó Cherán en Michoacán y, bueno, donde están los de Oaxaca. También están en ese proceso algunos pueblos centrales, Chilón y Citalán, Chiapas, ¿no? La pregunta es, porque usted ha marcado permanentemente una agenda en favor de los pueblos, y la pregunta es si usted está en favor de que existan herramientas legales suficientes para que los pueblos puedan tener autonomía, los pueblos indígenas, en ciertas decisiones que tienen que ver con su gobierno. Sí, yo estoy de acuerdo. Además, pienso que funciona muy bien la democracia comunitaria, y el ejemplo es Oaxaca. De los 570 municipios de Oaxaca, 417 son de usos y costumbres, y son de lo mejor, porque las autoridades son servidores del pueblo, porque los escogen en asambleas para dar servicio a la comunidad, y se empieza a dar servicio a la comunidad desde joven. Se empieza como topil, como auxiliar, como policía, y se va así escalando, y siempre pensando en la comunidad, y todos participan con el tequio, y muchas cosas que están construidas en esas comunidades las ha hecho el mismo pueblo. Las autoridades no cobran, los presidentes municipales no cobran, no hay corrupción. Por eso tomamos la decisión de entregar a ellos, desde la tesorería de la federación, de manera directa el presupuesto para hacer sus caminos, y hacen muy buenos caminos de concreto, trabajan hombres, trabajan mujeres, y hasta les sobra dinero, o lo devuelven o informan de que lo que les sobró lo van a usar para también mejorar calles, para mejorar la escuela. Es algo excepcional que desgraciadamente no se da en otros gobiernos municipales del llamado régimen constitucional. Entonces, lo de Ayutla, si es una decisión de la gente, se tiene que respetar. No sabía que se habían celebrado elecciones en Ayutla y salieron bien. Pues hasta ahora entendemos que sí. También sí. Hubo cambio de gobierno en Cherán. O sea, hay varios pueblos que han estado impulsando esto. Es la decisión de las comunidades, la voluntad de los pueblos. En el caso de Ayutla, pues es un municipio histórico, porque ahí se firmó el plan de Ayutla. Hablaba yo de cómo los conservadores fueron a buscar a Santana, y Santana, después de que nos habían arrebatado y él tenía parte de la culpa, que nos habían quitado la mitad del territorio, y regresa, todavía hace cosas no peores, pero también muy malas. Vende otra parte del territorio, se quiere convertir en monarca, se autonombra Alteza Serenísima. Todo esto con el apoyo de los conservadores. Además, se vuelve caricatura todo ese gobierno, porque se muere Lucas Alamán, que era el ideólogo de los conservadores, que sí estaba a favor de la monarquía, pero que era un hombre de letras, vamos a decir, ilustrado. Entonces ya lo que vino después de la muerte de Lucas Alamán, pues ya fue un carnaval, una caricatura. Bueno, pero llegó al extremo Santana de empezar a cobrar impuestos elevados. Cobraba impuestos por las ventanas, por las puertas que tenían las casas, hasta por los perros que tenía la gente, y se volvió pues un tirano abiertamente. Quiso tomar Acapulco, no pudo, a pesar de que llevó miles de soldados, porque los guerrerenses no lo permitieron, defendieron la causa liberal, y ahí surgió el movimiento en Ayutla, el plan de Ayutla. Ahí fue donde llegó Juárez a ponerse a las órdenes de Juan Álvarez, a decir, vengo a luchar por la libertad del pueblo. Entonces, ellos saben, si no pudo Santana con ellos, es uno de tantos pueblos que en su historia nos enseñan de cómo se tiene que hacer valer la libertad, la democracia, la justicia. En los pueblos está la enseñanza mayor. Entonces, yo estoy de acuerdo. La única cosa es que no haya violencia, que no haya confrontación, nada de violencia, pero también menos si se trata entre las mismas comunidades, el mismo pueblo. Hay que rechazar todo tipo de violencia y no resolver así las cosas. El mejor método es el método democrático. En el caso de los pueblos, la asamblea. Se reúne la gente y ahí decida. Y eso era una costumbre antes. Sigue siendo, y les hablaba yo de Oaxaca, pero en todo el país, por ejemplo, había la costumbre de que se reunían los campesinos, ejidatarios. La asamblea ejidal era el último o el primer domingo de cada mes en una comunidad. Con la privatización del ejido, propiciada por la reforma al 27 en la época de Salinas, eso se fue debilitando, esa práctica. Todavía en muchas partes hay esas reuniones. ¿Por qué se fue perdiendo esa práctica? Porque se vendió la tierra, se puso al mercado la tierra ejidal. Entonces, lo que era ejidal, lo que pertenecía a un núcleo campesino, se convirtió en propiedad privada, porque esa era la concepción neoliberal de Salinas, privatizar todo, entregar todo. No solo él, porque esto continuó después de Salinas. Entonces, esas prácticas comunitarias se han ido menguando y deben fortalecerse. Eso es democracia comunitaria.
comunitaria. Y es muy importante, muy importante. Antes llegaba uno a un pueblo y estaban desde muy temprano reunidos 100, 200, 300 campesinos en lo que era la casa ejidal. Y ahí estaban desde las 7 de la mañana, terminaban a las 12, a la 1, de resolver todos sus asuntos. El presidente del comisariado ejidal y el de Consejo de Vigilancia. Todas esas prácticas de organización comunitaria son muy importantes. No apostar a lo individual, a separarnos. Tenemos que agruparnos, vivir en armonía con los demás. Gracias, presidente. Y una segunda pregunta. Quizá usted no conoce Pie de Página porque es un medio muy joven, pero nosotros tenemos muchos años cubriendo los temas de la violencia, yo desde 2007. Y hemos constatado efectivamente que hay un cambio de actitud tanto en la Secretaría de Derechos Humanos ahora, Subsecretaría de Derechos Humanos, como en algunos grupos de las Fuerzas Armadas. Se lo digo porque no quiero que la insistencia en la pregunta y en el caso se use o se maluse en un sentido equivocado, porque cada vez que vengo acá y paso por el campamento que está en el Zócalo del señor Tercero, pues es estrujante, la verdad. Es una situación que pasan los días y se mojan y pues no se resuelven. La señora lo que me ha dicho es que ella lo que está, o sea, las cosas que quiere es, uno, que se exhume el cuerpo de su hijo. Ella no quiere regresar nunca más a Nueva Laredo, quiere que se lo lleven a Chiapas. La otra cosa es que pues, saber dónde está su otro hijo, porque pues está desaparecido, y que haya un reconocimiento público de que ellos no eran criminales, porque es una cosa que le importa mucho, digamos que el honor de sus hijos. Y eso viene a la pregunta que tengo, porque pues ha habido, en las conversaciones que hemos tenido con familiares de desaparecidos, acaba de desaparecer también uno de los dirigentes yaquis del pueblo de la tribu yaqui, hace 2 días en Sonora, donde están las cosas muy difíciles ahora. Varias veces nos han dicho que si hubiera más interés o más, como un posicionamiento más claro y más constante de usted hacia el tema de los desaparecidos, como lo hubo en el inicio, ¿no? Que tenía reuniones con ellos y eso, pues habría más gente quizá ayudando a buscar. Finalmente las familias de desaparecidos lo que quieren es encontrar a sus ausentes. Entonces la pregunta es, bueno, en el caso de esta familia y de la otra que está fuera de la Sedena, preguntar, yo no he estado aquí cuando ha estado aquí el subsecretario Encinas, preguntar si tienen ya una fecha para resolver estas cosas, si los han estado atendiendo y si va a tener otras reuniones con familiares de desaparecidos. Sí, estamos atendiendo a los familiares. Es algo de mucha atención por parte nuestra. Estamos atendiendo todos estos casos, como nunca se había hecho. Son asuntos complejos, pero estamos atendiéndolos. Heredamos casos muy difíciles y se están atendiendo y se va avanzando, y es un compromiso que tenemos. Entonces, yo siempre voy a estar tratando el tema. La Secretaría de Gobernación no tiene otra función más importante que la de garantizar los derechos humanos. Toda la Secretaría. Ya ven cómo era antes de que la Secretaría de Gobernación se hacía cargo de las relaciones políticas. Sí, la licenciada Olga Sánchez Cordero ayuda mucho, tiene relación con los gobernadores, pero lo que más nos importa es que se atienda a los familiares de las víctimas, a los desaparecidos. Todo esto que heredamos de la época de la represión, de la época de las masacres, de cuando se quería resolver el problema de la inseguridad solo con medidas coercitivas. Entonces, estamos avanzando, lo vamos a seguir haciendo. Es un compromiso. Si han notado que yo no he dedicado más tiempo a este tema, lo voy a considerar, hago ese compromiso para meterme más, ayudar más en todo lo que pueda para que se resuelvan estos asuntos. En el caso de una de las protestas, se ha ido a la búsqueda. Incluso nos detuvieron y se escapó de milagro uno de los servidores públicos de la subsecretaría de Alejandro Encinas, porque lo detuvieron, lo secuestraron y se estrelló el vehículo y él aprovechó para escapar. Sobre esto que estamos hablando. O sea, no lo hemos dejado, pero yo entiendo también a las madres, o sea, a todos los familiares. Lo que quieren es que aparezcan sus hijos, sus seres queridos. Las entiendo, sobre todo a las madres, muy bien, y comprendo, ¿no?, su situación, su desesperación. Entonces eso es lo que puedo comentarte. Muchas gracias. ¿Qué creen ya? Además así sirve para menos tiempo. Ya pasamos la semana, ya quedamos, ¿no? Que vamos a procurar en esta semana que no haya preguntas. Son libres, ¿no? Es una recomendación respetuosa, fraterna. Muy bien, gracias. Nos vemos mañana.